¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Bueno, tarde de grabación, ya llevo como 3 vídeos grabados, y ya dicho, voy a hacerme aquí un vídeo podcast, aunque sea cortico, para explicar algo que va a suceder y que he dicho en los directos, pero que, evidentemente, yo sé que hay muchísima gente, y cuidado, porque los directos últimamente están viendo, están resurgiendo. Claro que no estoy haciendo tantos como antes, y por eso la gente le pillo con más ganas. Entonces era diario, la gente se cansa del orga. Yo lo entiendo. Pero es que tampoco hay mucha noticia, porque si hubiese noticias interesantes me ponía a hacer directos como un loco. Pero es que no hay noticias que me digan, venga, siéntate delante de la cámara a hacer un directo. No pasa, vídeo podcast, pero con noticia. Es que es para centrarme en una cosa concretamente. Que me retuerce los cuernos, tengo que decirlo. Mirad, vamos al tema porque me interesa. Volvemos al tema de precios Louis Vuitton. Os pongo un poco en contexto. Ya sabéis que la concentración de Dior Homme Parfum está siendo retirada. No hay existencias en la propia página web. Una vez más, ese perfume está siendo maltratado por todo el mundo de Louis Vuitton y es lo que hay. Bueno, pues resulta que hace unas semanas, porque no sé cuánto tiempo fue, en realidad a lo mejor posiblemente fuese hace ya un mes largo, si no 2, di la noticia de que Givenchy Gentleman Clásica va a volver a su genética porque van a aplicar la fórmula original. Cuidado. La botella es la botella de las nuevas, de las modernas, pero transparentes, sin ningún tipo de coloración y con su etiqueta plateada de toda la vida. Pero la botella son las botellas modernas. Vale, pues resulta que yo mismamente haciendo el seguimiento, porque me interesa, porque ya sabéis que es mi fragancia de cabecera, iba a decir de cafetera. Igual me tendría que tomar un café, no que termino de los nervios, dejaros. El caso es que le sigo el rollo porque es que es mi fragancia de toda la vida. Bueno, cuando podía pagármela, claro, evidentemente, o robársela a mi padre, que todo también pasaba. Entonces resulta que el Orgaz se coge, se mete en el directo. No, esto no ha sido en el directo, esto fue ayer o antes de ayer. Oh, Dios mío, voy a mentir con un bellaco. Miradme, me meto en la página web y me pasa exactamente lo mismo, que por eso he contado el rollo de Dior Homme Parfum con Givenchy Gentleman Clásica. Si os metéis en Givenchy Gentleman Clásica dentro de lo que sería la página web oficial de Givenchy, pues resulta que ya no está. Pero es que la cosa se pone peor. Mucho peor. Bastante peor. Resulta que yo mismamente, por mis propios mecanismos, me pongo a mirar bien, voy a mirar bien la página. Uy, pues mira, la botella antigua todavía, tapón negro, vale. Givenchy Gentleman original, que es con la denominación que la estaban vendiendo últimamente. ¡Qué guay! Miro dónde comprarla, donde se pulsa para comprar y dice 100 mililitros, no disponible. Pero es que cojo, me fijo y me quedo así de ojiplático porque donde antes en la propia página web de Givenchy, que hace unas semanas había estocaje, costaba 55 euros. ¿Sabéis lo que cuesta ahora, chiquitines míos? Porque el precio lo han cambiado en previsión de meter la nueva botella. Porque si antes costaba 55 euros en la página web oficial de Givenchy, ahora resulta que os la vais a encasquetar, me la voy a tener que encasquetar. Espero que luego cuando llegue a las distribuidoras, el precio sea bastante más barato. Espero, o un poco más barato, porque a 115 euros, que es lo que han puesto de precio para la Givenchy Clásica original, la llevamos clara. Yo no compro eso a 115 pavos ni loco. El caso es que está ahí el rollo de dime tu correo electrónico que yo cojo y te aviso cuando esté disponible. Pues vale, perfecto, pues eso es lo que he hecho. He marcado mi correo electrónico, lo he puesto y digo, bueno, ya me avisarán cuando sea el susto. Espero que no tengan más subida de precio, porque vuelvo a repetir, es que en la página web oficial hasta incluso estaba muy bien para comprar. No estaba nada cara, que eran 55 euros.
No, vamos, el perfume no valía ya nada, una castaña, porque el perfume ya estaba hecho una castaña. De hecho, ya sabéis que tengo varias unidades. Así que he decidido dejar de echármelo, porque bueno, tengo también la plateada que estará por aquí. La plateada la tengo aquí en el estudio. Tengo la del tapón negro. O sea, que tengo género aquí para sacar comparativas. Pero que cuando me he visto ya 115 euros, digo, hombre, por favor, ya está Louis Vuitton aquí atornillando y apretando las tuercas. Hombre, es que esto no puede ser. Es que no puede ser. Es que, de verdad, que como di la noticia, estaba siempre encima del tema porque sabía, digo, vale, pues vamos a esperar a que salga y entonces la cojo y me la pillo, la compro y hago la reseña. Siempre he estado haciendo las reseñas de Givenchy y del Zelman Clásica. 115 euros. Venga, hombre, pues espero que cuando venga a cualquiera de las tiendas de distribución, de venta, de perfumería, que normalmente barajan precios más económicos, pues por lo menos poder comprarla aunque sea a 60 euros. Digo yo, no sé, 60 o 70 euros. Tendré que comprarla, por supuesto. Porque la tengo que comprar. Pero no me hace ni puñetera gracia cuando me he visto esa subida de precio tan sumamente brutal. Es que estamos hablando de una subida de precio de 55 a 115. Es que es dinero, ¿eh? Es que es dinero. Es que estamos hablando ya de casi 20.000 de las antiguas pesetas. Dios mío de mi vida, lo que se hacía antes con casi 20.000 pesetas. Ahora no hacemos nada con eso en euros. Nada, 120 euros a tomar por saco. Un desastre, de verdad, lo digo en serio, es una tomadura de pelo y siguen subiendo precios. Yo miedo me da cuando Paquito te cruje lancen ya desde Louis Vuitton la nueva Dior On Parfum, porque es que va a ser el acabose en precio. O sea, esto van a meternos una crujeta que vamos a fliparlo. Digo, voy a hacer este vídeo, digo, porque es que además es algo que me apetece. Y me tomo un descansito de estar haciendo, ya llevo 3 reviews de perfumería, digo, hago un poco de descanso, la nariz también descansa, todo el mundo descansa y yo me desfogo un poco porque es que la verdad es que este vídeo es de puñetero desfogue. O sea, mi perfume de toda la vida a 115 euros, Dios mío de mi vida. Louis Vuitton, ¿de qué vas? Es que al final es normal que terminemos comprando perfumería árabe. Y cuidado porque los árabes están yendo un poco más de precio, ¿eh? Ojito. Ojito. Que los Latafa están sacando perfumes a 60 pavos, ¿eh? Que los de Sventin Fisch, austriaco él, que por eso se pronuncia así, 60 euros de verdad por un Latafa, me da igual que lo haya hecho Sventin. Porque entre otras cosas, ojo cuidado, que aquí también hay más trampa. Uy, madre mía, estoy ligando una cosa con la otra. Están los perfumes de Zara, de Pellegrin, de Lorson, de Morillas. ¿Y qué cuestan? ¿Qué cuestan? 20 y pico euros si llega a 30. 60. Sventin. Latafa, mejor dicho, porque él no tiene culpa ninguna. Él simplemente lo contratan y hace el perfume y a tomar viento. Sabiendo que tenemos grandes perfumistas en otras firmas, ¿voy a pagar 60 euros para que vaya firmado? Las colecciones de Zara últimamente de perfumería, las que lanzan así como to buenas, llevan el nombre de los perfumistas. Entonces, irme a algo que son 60 pavos cuando tengo las Zara firmadas también por perfumistas y no valen 60 pavos, que cuestan la mitad, cuestan precio Latafa de toda la vida, pues te hace decir non-stop. Nunca pares comprándote eso, ni loco. Vamos, es que no. Por eso digo que está todo el mundo aquí últimamente, parece que, no sé, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, pero es que van a perder públicos y todas las firmas, y estoy notando además que efectivamente, conforme se va posicionando más la perfumería árabe, aquí en España, hablo de aquí en España, los precios cada vez están subiendo más y no poco, porque cada vez que lanzamos algún influencer, alguien, me da exactamente igual, es que es así. Yo me puedo poner ahora, estoy haciendo un vídeo de
la TAFA o un Armaz, por ejemplo, y os puedo garantizar que en el transcurso que yo estoy haciéndolo, como hay otra gente que también publica, cuando salen esos vídeos, yo ahora mismo lo he visto a un precio. Cuando llegue a casa, de verdad, esto es así, cuando llegue a casa me voy a encontrar el precio más subido. Estoy seguro, segurísimo. Los precios están subiéndolos, también aquí. También aquí están subiendo los precios, están disparando. Así que yo no sé lo que nos va a durar tampoco la alegría, o también, mejor dicho, la alegría. Pero viendo que están tomando más reprise, están subiendo los precios. Estoy hablando de la perfumería árabe. Todo Dios está subiendo en la proporción precios. Y luego encima estas firmas también, perfumería árabe, se están valiendo de que les estamos dando mucha publicidad, mucha promoción, directa o indirecta. En mi caso sería indirecta porque yo no gano un céntimo de nadie. Y suben los precios. Y se aprovechan precisamente de eso. Y esto es una realidad. O sea, yo por ejemplo, el ejemplo, valga la redundancia, más brutal que tuve fue con Pirates de Atkinson. Valía súper barata, entre comillas lo de súper barato, por un precio normal de perfume en Amazon, estaba tiradísima de precio y le pegaron un pescozón al precio que me parece que se lo llevaron a 160 euros, 180 o algo así. Cuando antes costaba, no sé, eran 100 euros, 110, poco. O sea, poco comparado con, estamos hablando de un perfume nicho, entre comillas también lo de nicho, ya sabemos lo que hay, pero algo de mucha calidad. Y automáticamente sacas la review, se quedan sin existencias y empieza todo Dios a subir los precios. Fue un escándalo también porque es que donde estaba más barato, otra de las zonas donde estaba más barato era en Parfum Dreams y le pegaron un collejazo al precio para arriba y fue impresionante. Y si no, que se lo pregunten a Roberto PB, que pagó bastante más caro. Por eso digo que todo esto son situaciones un tanto extrañas con respecto a nosotros como consumidores. Ellos lo pueden ver muy normal porque están equiparando el mercado, están haciendo equiparación de mercado, quiero decir. Lo que se considera perfumería nicho está por las nubes, la perfumería del selectivo está subiendo precios a saco, sobre todo ahora en Navidad, y efectivamente las otras firmas, sea de perfumería árabe, sea de low cost, no todas, pero sí, también aprovechan ese reprise de subida que están teniendo el resto para incrementar sus precios. ¿Es normal que hagan esto? Sí, es normal. Lo que pasa que cuando estás acostumbrado a comprarte un perfume árabe por 20 euros, 30 euros, cuota máxima 40, plantarte en 60 euros o hasta incluso más, pues... Mamá, Dios mío, ya va costando. Entonces, que tengan cuidado también todos estos de la perfumería árabe, los productores, distribuidores, porque como empiecen a subir precios de esta manera, porque yo había visto últimamente un incremento porque era de más de 20 euros en un perfume árabe, que costaba, pues eso, costaba 20 y pocos euros y se montó en unos 40 y pico euros de golpe. Esto lo vivimos cada 2x3, sobre todo si estamos con los enlaces asociados de Amazon, lo estamos viviendo cada 2x3. Yo pongo el enlace a un precio, saco el vídeo y automáticamente, por la interacción que tiene, empiezan a subir los precios de todo. Es lo que hay, no pasa nada, hay que acostumbrarse a estas cosas, esto funciona así, pero creo que las que realmente mandan son las grandes firmas y son las que están obligando también en cierto modo a subir los precios. Porque si suben los precios las grandes, las pequeñas también lo van a hacer, en mayor o menor medida. Y el disgusto que yo llevo, como decía antes al principio, es el rollo maligno de que encontrarte que una semana lo tienen a 55 euros, la versión clásica original de Givenchy Gentleman, y me encuentro que ya ponen la fotografía antigua, ojito, que lo que han hecho ha sido seguir poniendo la foto antigua y han hecho la modificación del precio a 115 euros. Lo tenéis en la página web y lo podéis ver, Lo podéis ver en la página web.
no podéis ver. Muy fuerte. Y como con eso, con todo. Así que, bueno, pues será cuestión de encomendarnos al Señor y que estas navidades no nos salgan tan caras como nos podría salir cualquier otra navidad. Porque es que, de verdad, esto ya no hay por dónde cogerlo. Y cuando venga el nuevo precio de la Dior Homme Parfum, amarraros los machos, ¿eh? Amarraros los machos. Yo, gracias a Dios, me parece que la tengo aquí. ¡Ay, mírala qué bonita! Aquí está. Con su celofanito. Lo voy a vender en el Wallapop. Lo que pasa es que se me ha perdido el sello original de aquí de esto, pero bueno, da igual. No pasa nada. Y además no la estoy usando mucho. ¿Voy a poder hacer una comparativa? Sí, pero no voy a comprarla. Porque es que, a ver, ¿qué sentido tiene que el Orgaz, yo hablo en tercera persona, se ponga a comprarse la Dior Homme Parfum cuando está entera? Es que está entera. Pues va a ser que no. Así que lo utilizaré para las bodas, los bautizos y las comuniones. La nueva no la voy a comprar, voy a hacer una reseña fantasma, una review fantasma. Eso lo tengo muy claro. En el momento que llegue a las perfumerías, pues yo me voy a la perfumería, hago así, me la he hecho 3 o 4 días seguidos, la estoy probando tranquilamente. Y luego pues diré lo propio que siempre digo últimamente, que el señor Paquito Tecruje saca algo nuevo. Y ya está. Y esta me costó a mí, pues no sé si fueron 70 y algo euros, porque yo pagué por esto 70 y algo euros, y ahora cuesta 100 y pico largos, pero es una barbaridad, 150, 100 qué, no sé, no quiero pensar lo que cuestas ya, te voy a vender en el Wallapop, no, que me gusta mucho, no la vendo en el Wallapop. En fin, señores míos, señoras mías, necesitaba desfogarme, lo siento, y así me pillo también un poco de recreo con respecto a lo que es el día de grabación. Hay que también interactuar un poco con el público. Se agradecen los comentarios, las suscripciones y los likes, porque sé que eso es completísimamente gratis. A nadie le va a costar un chain darle a un botoncito ahí, a un dedo. Vais a posicionar este vídeo maravilloso y fantástico. Y yo os voy a estar profundísimamente agradecido. La gente que no le haya gustado, ya sabe, pues un dislike, un insulto y palposo. Tranquilísimamente, que yo no tomo ningún disgusto ya con nadie. Que nadie se piense que yo me tomo disgustos, nada de esto, porque no me los tomo con nadie. Estoy en una fase zen de mi vida que estoy encantado. Y cada día que pasa disfruto más de estar con vosotros y haciendo mi trabajo lo mejor posible. Y dando entretenimiento. Y que la gente que lo esté pasando mal, por lo menos sacarle una sonrisica. Sí, o cabrearles, pero por lo menos que tengan ahí una emoción. Sacar emociones, que es de lo que se trata. Señoras y señores, auf Wiedersehen. Ba 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 ba.